¿Por qué no puedes simplemente superar tu trauma? ¿Por qué, a pesar del tiempo, de las frases de aliento, sigues sintiéndote igual de roto por dentro? No es porque seas débil. Es porque el trauma no se va con fuerza de voluntad. No es una emoción que controlas. No es una historia que decides olvidar. El trauma cambia tu cerebro, cambia tu sistema nervioso, y se instala en tu cuerpo como si aún estuvieras en peligro, incluso cuando ya todo terminó. Este video no te va a decir que pienses en positivo. Te va a explicar con ciencia por qué no puedes simplemente superarlo. Y lo más importante, cómo empezar a sanar de verdad. Porque cuando entiendes lo que el trauma realmente hace dentro de ti, dejas de culparte por no haber sanado todavía. Y comienzas, por fin, a recuperar lo más valioso que perdiste: tu sentido de seguridad. Y si alguna vez te has sentido roto por dentro y no sabes por qué no puedes simplemente volver a ser tú mismo, quédate hasta el final. Esto es para ti. ¿Qué es el trauma realmente? El trauma no siempre viene de un accidente trágico, una guerra o una agresión física. A veces, el trauma se esconde en la rutina, en crecer sin afecto, en vivir con miedo constante. Trauma es cualquier experiencia que sobrepasa tu capacidad de afrontarla, y que deja una huella duradera en tu cuerpo, en tu mente y en cómo interpretas el mundo. No se trata solo del evento en sí, sino del impacto que deja. Dos personas pueden vivir lo mismo, pero solo una puede quedar traumatizada. ¿Por qué? Porque el trauma es subjetivo. Depende de tu historia, tu entorno, tu biología, tu red de apoyo. Si algo te hizo sentir que tu vida, tu identidad o tu dignidad estaban en peligro, eso es trauma. Y cuanto más tiempo pasa sin comprenderlo, más se esconde. Más se disfraza de ansiedad, de insomnio, de ira, de agotamiento, de desconexión. El trauma no grita. Se manifiesta en lo cotidiano, hasta que tu cuerpo decide que ya no puede más. Por eso es tan importante entenderlo, sin minimizarlo. Porque nadie sana lo que no sabe nombrar. El cerebro bajo trauma. Cuando atraviesas una experiencia traumática, tu cerebro cambia. Literalmente. No es una metáfora. No es una exageración. Es neurociencia. Empecemos con la amígdala, el centro del miedo en tu cerebro. En situaciones normales, la amígdala se activa ante el peligro. Pero cuando vives un trauma, queda atrapada en modo de alarma. Se vuelve hiperactiva, como un sistema de seguridad roto que suena incluso cuando no hay amenaza. Por eso vives en alerta constante. Saltas con cualquier ruido. No puedes relajarte. Luego está el hipocampo, la parte encargada de almacenar y organizar los recuerdos. Con trauma, el hipocampo puede reducir su tamaño. Y eso altera la forma en que recuerdas lo vivido. Los recuerdos pueden volverse fragmentados, distorsionados o revivirse como si estuvieran pasando otra vez. De ahí los flashbacks, las pesadillas, las imágenes que regresan sin aviso. Y por último, la corteza prefrontal, responsable de tomar decisiones, pensar con lógica y regular las emociones. En personas traumatizadas, esta área reduce su actividad. Resultado, cuesta concentrarse, tomar decisiones, controlar impulsos o pensar con claridad. Especialmente bajo presión. El trauma no solo te cambia emocionalmente, cambia cómo funciona tu cerebro. Y eso explica por qué no se trata de echarle ganas. Se trata de comprender cómo tu biología está haciendo lo que puede para protegerte. Aunque eso signifique vivir atrapado en el pasado. El cuerpo también recuerda. Aquí es donde entra la esperanza. Durante muchos años, se pensaba que el cerebro era como una máquina. Fija, inmutable, y que si algo se rompía, ya no había nada que hacer. Pero hoy sabemos que eso no es cierto. Gracias a la neuroplasticidad, entendemos que el cerebro puede cambiar, adaptarse y sanar. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene tu cerebro de formar nuevas conexiones y romper patrones que antes parecían inquebrantables. ¿Qué significa esto para alguien que ha vivido un trauma? Que no estás condenado a quedarte atrapado en el miedo, la ansiedad o el dolor. Tu cerebro puede reaprender, puede reescribir esas rutas dañinas. Pero no ocurre solo con el paso del tiempo. Se necesita guía, práctica, seguridad y apoyo. Y lo más importante, repetición consciente. Sanar no es borrar el pasado. Es enseñarle a tu mente y a tu cuerpo que ya no están en peligro. Y que pueden volver a sentir calma, conexión y presencia. La neuroplasticidad no es magia. Es ciencia.
Y en ese principio se basan muchas de las terapias más efectivas para sanar el trauma. Terapias basadas en evidencia. El trauma no se supera con frases hechas. No desaparece con consejos vacíos, ni con intenciones bonitas sin dirección. El trauma se trabaja con herramientas reales, con procesos profundos, con terapias validadas por la ciencia y sostenidas por la experiencia. Porque cuando el dolor es tan profundo que se aloja en el cuerpo, cuando los recuerdos son tan intensos que se sienten como amenazas vivas, necesitas algo más que pensar en positivo. Necesitas guía. Y necesitas estrategias que funcionen. Una de las más reconocidas es el EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular. Esta terapia parte de un principio simple, pero transformador. Cuando revives el recuerdo traumático mientras estimulas ambos hemisferios del cerebro con movimientos oculares guiados, el cerebro comienza a reprocesar la experiencia de una forma diferente. Ese recuerdo que antes paralizaba, que activaba todo tu sistema como si estuvieras reviviendo el trauma, comienza a perder fuerza. Se convierte en una memoria integrada. Ya no genera el mismo terror, ni el mismo dolor. Se vuelve una historia que recuerdas, pero que ya no te arrastra. Otra herramienta poderosa es la terapia cognitivo-conductual enfocada en trauma. Este enfoque te ayuda a reconocer y desmontar los pensamientos distorsionados que suelen quedar como cicatrices invisibles después de vivir un trauma. ¿Te suenan estas ideas? No valgo nada. Fue mi culpa. Nunca voy a estar bien. No merezco ser feliz. Estas frases no son verdades. Son secuelas. Son ecos del trauma. Y la terapia trabaja precisamente ahí, reconstruyendo tu narrativa interna, cambiando esos pensamientos destructivos por otros más realistas, más compasivos, más humanos. Muchas veces, este tipo de terapia también incluye una exposición gradual y controlada al recuerdo traumático. No para revivir el dolor, sino para que tu sistema nervioso aprenda a no entrar en pánico cada vez que se activa una memoria. Es como enseñarle al cerebro que recordar no equivale a revivir. Y luego están las terapias somáticas, cada vez más reconocidas y respaldadas por la ciencia. Estos enfoques no se centran solo en la mente, sino en el cuerpo como un territorio vivo de sanación. Técnicas como Somatic Experiencing o Sensorimotor Psychotherapy te ayudan a identificar las zonas donde el cuerpo quedó atrapado, tenso, congelado, y poco a poco, te permiten liberar esa energía acumulada. Ese temblor que no se expresó, esa rabia que no se gritó, esa tristeza que se quedó atascada en el pecho. El objetivo no es forzar el recuerdo, es sentirte seguro dentro de ti mismo otra vez. Volver a casa. Habitar tu cuerpo como un lugar que no duele, como un espacio que ya no te traiciona. A esto se le llama embodiment, y es una palabra que encierra algo esencial. Volver a habitarte, sentirte completo, estar presente en tu propia piel, sin miedo, sin tensión, sin huir de ti mismo. Porque la verdadera sanación no solo ocurre en la mente, también ocurre en la piel, en el pecho, en la espalda, en la respiración. Y cuando mente y cuerpo se reconectan, entonces sí, empieza a surgir algo que parecía imposible. Paz. Prácticas cuerpo-mente. Sanar el trauma no siempre comienza con palabras. De hecho, muchas veces, las palabras no alcanzan. No hay forma de explicar lo que dolió, ni cómo ese dolor se quedó impreso en tus músculos, en tu respiración, en tu forma de habitar el mundo. Por eso, algunas veces, la sanación comienza de otra manera. Con una respiración. Con un instante de presencia. Con ese momento en que, por primera vez en mucho tiempo, tu cuerpo deja de sentirse como un campo de batalla, y empieza a sentirse como un lugar al que puedes volver. Ahí es donde entran las prácticas cuerpo-mente. Herramientas simples, pero poderosas, que ayudan a reconstruir el puente entre lo que sientes y lo que eres. Empecemos con el mindfulness. Una práctica que consiste en estar aquí, completamente presente, observando lo que ocurre dentro de ti sin juicio, sin rechazo, sin necesidad de cambiarlo. Puede sonar sencillo, pero para alguien que ha vivido trauma, el presente no siempre es un lugar seguro. A veces, estar aquí y ahora significa revivir sensaciones que activan el cuerpo como si el peligro siguiera ahí. El corazón se acelera, la respiración se corta, todo el sistema se pone en alerta, sin razón aparente. Pero con práctica, el mindfulness reentrena al cerebro. Le enseña a observar sin entrar en pánico, a notar lo que ocurre sin quedar secuestrado por ello.
A responder con calma, en lugar de reaccionar con miedo. Después tenemos el yoga informado por trauma. Y no es el yoga perfecto de las redes sociales. No se trata de posturas complejas ni de exigirte más. Es un enfoque gentil, cuidadoso. Un espacio donde el control vuelve a tus manos. Donde cada movimiento es opcional. Y donde lo más importante no es la postura, sino la sensación de seguridad. Porque cuando puedes mover tu cuerpo sin sentirte amenazado, cuando puedes habitar tu respiración sin sentir que te ahogas, estás empezando a recuperar el poder que el trauma intentó quitarte. También está la respiración consciente. Técnicas como la respiración diafragmática o el box breathing, que enseñan a tu cuerpo a salir del estado de alerta crónica y entrar, poco a poco, en un estado de calma, descanso y recuperación. Cuando respiras lento, profundo, desde el vientre, le envías una señal clara a tu sistema nervioso. Ya no estamos en peligro. Podemos bajar la guardia. Estamos a salvo. Y cuando el cuerpo lo cree, todo cambia. Los hombros bajan. El pecho se abre. La mente deja de correr como si algo estuviera por explotar. Porque sí, el trauma se queda en el cuerpo. Pero también desde el cuerpo puede liberarse. Estas prácticas no lo resuelven todo. Pero abren la puerta. Una puerta silenciosa, muchas veces invisible, pero absolutamente transformadora. Porque cuando tu cuerpo se siente seguro, cuando ya no vive atrapado en una amenaza que ya pasó, entonces tu alma, por fin, tiene espacio para sanar. Autocompasión y autocuidado. Sanar no es un camino recto, ni un proceso limpio o predecible. Es una montaña rusa de emociones, donde a veces te sientes fuerte, y otras veces apenas puedes levantarte. Habrá días luminosos, donde sentirás que avanzas. Y también días oscuros, donde todo parece haberse derrumbado. Por eso, para sanar no basta con tener fuerza de voluntad. Necesitas algo mucho más profundo, autocompasión. La autocompasión no es lástima. No se trata de conformarte, ni de ignorar el dolor. Es mirarte con la misma ternura con la que mirarías a alguien que amas. Especialmente cuando más estás sufriendo. Cuando fallas. Cuando retrocedes. Cuando te juzgas por no estar mejor. Ahí es donde más necesitas tu propia presencia. Ahí es donde más necesitas tu propia voz hablándote con respeto, en vez de con dureza. Porque exigir perfección en medio del caos, solo añade más peso a una carga ya difícil de sostener. Y acompañarte, sin condiciones, es lo más valiente que puedes hacer por ti mismo. La ciencia lo confirma. Practicar autocompasión reduce los niveles de ansiedad, fortalece tu capacidad de recuperación emocional, y disminuye los sentimientos de vergüenza, culpa o insuficiencia que suelen acompañar al trauma. Y no necesitas grandes cosas para comenzar. A veces, los actos más sencillos son los que más alivian. Escribir un diario, no para encontrar todas las respuestas, sino para poder soltar todo lo que llevas dentro sin miedo a ser juzgado. Salir a caminar en silencio, tocar un árbol, respirar hondo al aire libre. Lo simple también tiene poder sanador. Crear algo con tus manos, pintar, cantar, escribir, bailar. No por técnica, sino por necesidad. Porque el arte transforma lo que duele en algo que puede respirarse. Descansar sin culpa, darte permiso para estar cansado. Sin llamarte perezoso ni débil por necesitar parar. Cada uno de estos gestos es una forma sutil, pero poderosa, de decirte a ti mismo, estoy aquí, y merezco sanar. Porque la forma en que te hablas, la manera en que te acompañas en el dolor, también es parte de tu proceso de recuperación. Y como te dije al principio, no puedes simplemente superar un trauma. Porque el trauma no se supera como quien olvida una mala racha. El trauma se atraviesa, se honra, y con el tiempo, se transforma. No eres débil por seguir sintiendo. No estás roto por no haberlo olvidado todavía. Tu cuerpo y tu mente simplemente hicieron lo necesario para sobrevivir cuando no había otra opción. Y ahora puedes empezar a vivir desde un nuevo lugar. Un lugar donde comprendes tu historia sin tener que quedarte atado a ella. Donde el dolor ya no dirige tus decisiones. Pero sí te recuerda, con respeto, todo lo que has logrado soportar. Un lugar donde tu cuerpo ya no vive en guerra, sino en reconstrucción. No será fácil, pero sí es posible. Paso a paso. Con compasión. Con apoyo. Con paciencia. Tu proceso no tiene que parecerse al de nadie más. Y si este video resonó contigo,
Si en algún momento te sentiste visto, comprendido o simplemente menos solo, entonces, quizás sin darte cuenta, ya empezaste a sanar. Gracias por estar aquí. Gracias por darte este espacio. Y sobre todo, gracias por seguir, a tu ritmo, el camino de regreso a ti.